Renací. Al abrir los ojos no vi el techo blanco pálido del hospital, sino la costosa lámpara de araña de cristal del dormitorio que compartíamos Julian y yo. El aire olía ligeramente a gardenias. Era mi olor favorito. Me incorporé de golpe con el corazón latiéndome con fuerza. ¿No había muerto ya? Ese día frío y lluvioso, tras sufrir un infarto repentino, morí solo camino del hospital. Antes de morir, mi corazón estaba lleno de resentimiento y reticencia hacia Julian. Llevábamos 3 años casados, respetuosos como el hielo. Era un hombre de pocas palabras, como un iceberg que nunca se derretiría. Nunca hablaba mucho, nunca tomaba la iniciativa, y no existía entre nosotros ninguna de las intimidades habituales de un matrimonio. Pensé que no me amaba. Nuestro matrimonio no era más que un intercambio de intereses entre 2 familias. Pero cuando mi alma abandonó mi cuerpo y lo vi sostener mi cadáver enfriándose, esos ojos que siempre habían sido tan tranquilos como un pozo profundo, por primera vez, revelaron una desesperación devastadora. Lloró. Lloró como un niño abandonado por el mundo entero. Resultó que me amaba. De una manera que nunca antes había entendido, torpe y profunda, me amaba. ¡Clic! La puerta se abrió. Julián había vuelto. Vestía un traje negro impecable, alto y delgado, guapo, pero su rostro, como siempre, apenas mostraba expresión. Pareció sorprenderse momentáneamente al verme despierto. Luego se acercó y dejó su maletín en la mesita de noche, sus movimientos, como él, meticulosos. Mi esposa está despierta. De repente una voz extraña resonó en mi mente. Di un salto y miré a mi alrededor instintivamente. En la habitación, solo estábamos los 2. Ese vestido que lleva hoy es realmente bonito. La voz volvió a hablar. Levanté la cabeza de golpe y miré a Julián. Estaba de pie junto al armario, desabrochándose la corbata. Su rostro de perfil duro y reservado, tenía los labios apretados, no había dicho ni una palabra. Pero esa voz era tan clara como si me hablara directamente al oído. Una idea absurda me asaltó la mente. ¿Será que podía oír su voz interior? Hoy es nuestro 3er aniversario de bodas. Intenté hablar con la voz un poco seca por los nervios. Hizo una pausa mientras se aflojaba la corbata. Se giró para mirarme. Su rostro aún conservaba esa expresión indiferente y simplemente murmuró. Ella lo recuerda. Todavía siente algo por mí. Maravilloso. ¿Debería decirle que reservé un restaurante e incluso recibí un regalo? ¿No parecería demasiado forzado? Miré al hombre que tenía delante. En apariencia, estaba tan tranquilo como un robot. Sin embargo, en su cabeza ya se estaba desarrollando todo un drama interno. El enorme contraste me hizo querer reír. ¿Así que este era su verdadero rostro? Un exterior de frialdad, pero con tanta fuerza interior que podría llenar un libro, un coqueteo melancólico. ¿No vas a decir nada? Lo miré y pregunté a propósito. Sus finos labios se apretaron mientras me observaba en silencio. ¿Decir qué? ¿Decir que te amo? Demasiado repentino, la asustaría. ¿Feliz aniversario? Demasiado ordinario, poco sincero. ¿Qué hacer? Estoy muy nerviosa. Vi el sudor frío que casi le golpeaba las sienes y al final, no pude contenerlo y solté una carcajada. Se quedó paralizado, sin entender por qué me había reído de repente. ¿De qué se reía? ¿Había hecho algo mal? Pero se ve realmente hermosa cuando ríe. Mi risa pareció activar un interruptor, el torrente de pensamientos en su cabeza empezó a renovarse como un loco. Reprimí mi diversión, y le hice señas. Ven aquí. Dudó un momento y luego se acercó a la cama. Esta fue la primera vez que me sentí tan segura delante de él. Julián, lo miré y le dije, para nuestro aniversario de bodas, ¿no se supone que debe haber algún tipo de gesto? Se quedó paralizado. Expresar. ¿Te refieres a un beso? ¿Puedo? Me rechazará. Vi un destello de anhelo, luego un destello de timidez en sus ojos profundos. Mi corazón se ablandó inexplicablemente. ¡Qué tonto! En mi vida anterior, ¿cuánto extrañé su amor cuidadoso y tentativo por mí?
Respiré hondo y me incliné, rozando deliberadamente sus labios fríos y finos con los míos. Como una libélula rozando el agua, un roce breve y luego la liberación. El mundo entero quedó en silencio. Julián estaba completamente petrificado. Y en mi cabeza solo quedaba un pensamiento atronador. Dios mío. Mi esposa me besó. Julián se quedó paralizado. Se quedó allí rígido con los ojos abiertos como una marioneta de madera golpeada por un punto de acupresión. Si no pudiera oír aún la voz en su cabeza, habría pensado que su alma había abandonado su cuerpo. Es suave. Fragante. Dulce. Los labios de mi esposa son dulces. Quiero besarla de nuevo. Miré su rostro solemne y escuché las tonterías que tenía en la cabeza, mientras mis mejillas se sonrojaban involuntariamente. ¿En qué demonios está pensando este tipo? Ejem. Me aclaré la garganta intentando romper el extraño silencio. Tengo hambre. Bajemos a comer. Tras decir eso aparté las sábanas y corrí al baño como si estuviera huyendo. Detrás de mí, Julian seguía allí, inmóvil. Es tímida. Se ve tan linda cuando es tímida. Yo también tengo hambre. Quiero comer. No escuché el resto de sus pensamientos porque ya había cerrado la puerta del baño. Me apoyé en ella con el corazón aún latiendo con fuerza. En el espejo mi cara estaba roja como una manzana madura. Renacido en otra vida, y con la habilidad extradorada de escuchar sus pensamientos, esta sensación era realmente extraordinaria. La cena había sido preparada por el ama de llaves. Era abundante. Julián se sentó frente a mí, comiendo con movimientos elegantes y refinados, sin emitir un solo sonido. Si las jóvenes de nuestra compañía, que lo veneran como a un dios, lo vieran así, probablemente gritarían. Pero para mí, la voz en su cabeza era mucho más interesante que su forma de comer. Este pescado agridulce es lo que le gusta a mi esposa. La criada lo hizo muy bien hoy. Le serviré un trozo a mi esposa. Su mano tomó los palillos comunes y se acercó al plato de pescado. Los palillos se congelaron en el aire. No parece que no le gusta que le sirvan. Si no come, me dolerá mucho. Su mano se retiró en silencio. Al observar su lucha interna, me sentí a la vez molesto y divertido. ¿Cómo podía este hombre sentirse tan incómodo con algo así? Así que simplemente me serví un gran trozo de pescado y lo puse en mi pecera, diciendo deliberadamente: señora, el pescado que preparó hoy está realmente delicioso. Los ojos de Julián se iluminaron al instante. ¿Le gusta? Sabía que le gustaría. Dile a la criada que lo vuelva a hacer mañana. No, prepáralo todos los días. Espera, comerlo todos los días se volvería aburrido. Comí el pescado en silencio, escuchando el drama interior que él podía convertir en una novela entera por un solo pescado, y sentí como si me hubiera comido un tazón de arroz de más. Tú también deberías comer. Miré su tazón y cubiertos apenas usados y le recordé: mi esposa se preocupa por mí. Por fin se preocupa por mí. Estoy tan feliz. Emitió un pequeño tarareo y luego, en silencio, cogió un bocado de verduras y las echó a su tazón. Estas verduras son muy amargas. Por mi esposa, lo soporto. Yo. Acabo de recordar que Julián es muy quisquilloso, lo que más odia son las verduras. En mi vida anterior, nunca lo supe. Porque siempre con la cara en blanco se terminaba todas las verduras que le recogía. Resultó que no le gustaban, simplemente las soportaba. Sentí una punzada en el corazón. Un poco amarga, un poco dolorosa. Dejé los palillos y lo miré. Tenemos una cita mañana. Los palillos de Julián resonaron sobre la mesa. Levantó la cabeza bruscamente y me miró fijamente, con esos ojos profundos llenos de incredulidad. ¿Una cita? ¿Lo oí bien? ¿Mi esposa quiere tener una cita conmigo? ¡Qué noticia tan maravillosa! ¿Qué me pongo? ¿Qué tal ese nuevo restaurante francés al oeste de la ciudad? ¿Le gustará el collar que le regalé? Al ver cómo su mundo interior estallaba en un instante, la curva de mi boca se elevó cada vez más. Entonces se calmó. Mañana a las 10, espérame en la puerta.
Dicho esto, me levanté y regresé a mi habitación de buen humor. Dejé a Julian solo en la mesa del comedor, estupefacto, aún asimilando la enorme sorpresa caída del cielo. Renacida, me negué a repetir el pasado. Julián, como no sabes amarme, esta vez tomaré la iniciativa e iré a ti. A la mañana siguiente me levanté temprano a propósito. Abrí el armario y me sentí perdida. En mi vida anterior, mi estilo de vestir era maduro y formal, los colores eran principalmente negro, blanco y gris. Pensaba que un hombre como Julián preferiría una esposa digna y correcta. Ahora que lo pienso, estaba completamente equivocado. Mientras rebuscaba entre mi ropa, agucé el oído, escuchando los ruidos de abajo. Julián se levantó incluso antes que yo. Lo oí pasearse de un lado a otro en la sala de estar. Son las 9, ¿por qué no ha bajado todavía? ¿Dije algo malo anoche y no quiere salir conmigo? Quizás este atuendo la rejuvenezca. No, es demasiado informal. ¿Pensará que no la tomo en serio? Lo escuché mientras él se debatía sobre qué ponerse, casi volviéndose loco, y no pude evitar reír. Al final, elegí un vestido blanco. El corte era sencillo, pero realzaba mi tez. Me puse un maquillaje ligero, me recogí el pelo largo con horquillas sueltas, dejando algunos mechones sueltos para un look juguetón y delicado. Cuando bajé, Julián estaba de pie en la puerta como una estatua esperando a su esposa. Vestía un traje informal bien entallado y llevaba el pelo cuidadosamente peinado, se veía un poco más fresco y atractivo que de costumbre en la oficina. Al verme, sus ojos se posaron en mí al instante. Preciosa. Mi esposa se ve tan hermosa hoy. Como un hada. Quiero besarla. Pero no me atrevo, temo que piense que estoy siendo frívolo. En apariencia aún conservaba esa mirada severa y erguida, pero las raíces de sus orejas se habían enrojecido discretamente. Observé su expresión inocente y me sentí eufórica. Caminé frente a él y me di la vuelta deliberadamente. ¿Cómo es? Su nuez subía y bajaba, su mirada parpadeaba y no se atrevía a mirarme a los ojos. Pero solo logró decir dos palabras: no está mal. No solo no está mal. Es tan hermoso que me mata. Dios mío, ¿me acaba de sonreír? Tengo el corazón acelerado. Reprimí una carcajada, me acerqué y lo abracé deliberadamente. Su cuerpo se quedó rígido al instante como una piedra. Me tomó del brazo. ¿Qué hacía? ¿Debería tomarla también del brazo? No, eso sería muy impropio de una dama. Sentía como si lo que sujetaba no fuera el brazo de nadie, sino una barra de hierro al rojo vivo. Vamos, señor Julián. Lo llevé hacia la salida. Si no nos vamos ahora, nos perderemos la película. Durante todo el camino, Julián mantuvo la misma pose de brazos y piernas iguales, mientras yo lo arrastraba rígidamente. El torrente de comentarios en su cabeza no cesaba de principio a fin. Fuimos a ver una película romántica. El cine estaba muy oscuro. A nuestro alrededor, había parejas cuchicheando y acariciándose. Julián estaba sentado a mi lado con la espalda perfectamente recta y la mirada fija en la pantalla gigante. La pareja de enfrente lleva una eternidad besándose. ¡Qué descaro! Pero estoy un poco celoso. Yo también quiero tomarle la mano a mi esposa. Su mano está ahí, solo tengo que extenderla. No, ¿y si se aparta? Estoy en un conflicto. Al escuchar sus pensamientos, sentí que me moría de ansiedad por él. ¿Cómo podía ser tan cobarde? Enderecé los hombros, extendí la mano con iniciativa y tomé la mano grande que descansaba sobre su rodilla. Tenía la mano caliente y la palma sudorosa. En cuanto lo agarré, se sobresaltó como si se hubiera electrocutado. Probablemente no sabía en qué parte de la película estaban. Porque su mente solo contenía una frase, dando vueltas como un loco. Ella me tomó la mano, 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 ella me tomó la mano. Escuché y sentí como si estuviera oyendo una grabadora en repetición. Para cuando terminó la película no podía recordar nada de la trama. Estaba demasiado ocupada escuchándolo murmurar. Después de la película, fuimos a comer. Era el restaurante francés de su amada Nora. El ambiente era maravilloso, y era caro. Durante la comida, por fin volvió a la normalidad.
¿A dónde vamos esta tarde?, preguntó con la voz tan tranquila como siempre. Llévala de compras esta tarde. A todas las mujeres les gusta ir de compras. Comprar ese centro comercial y regalárselo. No, eso sería de mal gusto. Para mí, la mentalidad de los ricos es tan simple y sencilla. Esta tarde quiero ir a algún sitio, dije. ¿A dónde? A nuestra universidad. Julián se quedó paralizado. Éramos exalumnos de la universidad, algo que supe después de casarnos. En mi vida anterior nunca habíamos regresado juntos a nuestra alma mater. Me miró con una expresión un poco complicada. ¿Quiere volver a su alma mater? ¿Se ha acordado de esa persona? De esa persona. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quién? Esa persona que mencionó Julián era mi superior, a quien una vez había perseguido abiertamente, Lucas. Era un capítulo de mi pasado que ahora, al recordarlo, me llena de vergüenza. Lucas era una leyenda del campus, presidente del consejo estudiantil, guapo y afable. En cuanto a su cortejo hacia mí, un joven estudiante de primer año, ni se negó ni aceptó. Simplemente me mantuvo pendiente. En mi vida anterior, después de que Julián y yo nos casáramos, Lucas seguía buscándome. Decía que siempre había sentido algo por mí, solo que era joven e imprudente por aquel entonces. Le creí. Incluso tuve una gran discusión con Julián por eso y hasta saqué a colación el divorcio. Pensándolo bien, fui una tonta irremediable. Lo que Lucas amaba nunca era yo, sino el título de señora Fu y los beneficios que podía traerle. ¿Y Julián? Miré al hombre que se había quedado callado por mi sugerencia. De verdad que todavía no lo olvida. Bueno, ese hombre es mejor que yo, más inteligente, más encantador con las chicas. ¿Qué soy? Nada más que un sustituto que consiguió mediante un matrimonio arreglado. La voz en su cabeza estaba llena de autocrítica y amargura, como un tarro de vinagre volcado. Sentí una punzada en el corazón. Así que siempre había sabido de la presencia de Lucas. Así que en su mente realmente se veía así. Julián. Lo miré hablándole con seriedad. Quiero volver a nuestra alma mater, no por nadie. Simplemente porque es el lugar donde ambos pasamos 4 años. Quiero recorrer los caminos donde nos hemos cruzado incontables veces. Levantó la cabeza y la tristeza de sus ojos pareció disiparse un poco. ¿En serio? ¿No es por ese hombre? ¿Quiere recorrer los caminos que ambos recorrimos? ¿Qué clase de confesión divina es esta? El estado de ánimo en su cabeza cambió más rápido que pasar una página. Un momento era un aguacero torrencial de acidez. Al siguiente un cielo despejado a kilómetros de distancia. Lo observé así, con una mezcla de dolor y diversión. Vamos. Me puse de pie. Si no nos vamos pronto, la escuela estará cerrada. Realmente volvimos a nuestra alma mater. Era fin de semana y el campus estaba muy tranquilo. Caminamos por el sendero arbolado con la luz del sol filtrándose entre las hojas y esparciendo patrones moteados en el suelo. Me encantaba venir aquí a leer, dije señalando un banco cercano. Sabía que siempre te sentabas ahí, podías pasarte la tarde entera. Yo me sentaba bajo el árbol que estaba detrás de ti y te observaba. Me quedé atónito. Me giré para mirarlo. Su mirada vaciló fingiendo observar el paisaje. Así que en un pasado desconocido, él había estado tan cerca de mí. Sentí como si mi corazón se empapara lentamente en agua tibia, cálida y suave. Seguimos caminando y llegamos a la biblioteca. Durante mis 4 años de universidad, pasé la mitad del tiempo aquí, dije. Yo también. Siempre estabas en ese asiento de ventana en el 3er piso. Para estar más cerca de ti, todos los días intentaba sentarme junto a ti. Por desgracia, no lo conseguí ni una sola vez. La bibliotecaria incluso me advirtió varias veces, diciéndome que reservaba un asiento, pero no me sentaba. Escuché con la nariz un poco irritada. Ese idiota. ¿Cuántas tonterías ha hecho por mí sin que yo lo supiera? Deambulamos un buen rato, recorriendo casi todo el campus. El sol poniente bañaba todo el campus con un delicado tono dorado.
Caminamos hasta el borde del campo deportivo. En las gradas, algunos estudiantes estaban sentados aquí y allá. Julián, me detuve y me giré para mirarlo. ¿Alguna vez saliste con alguien en la universidad? No. Estaba demasiado ocupado mirándote como para tener tiempo para eso. Esa respuesta era justo lo que esperaba. Yo tampoco, dije. Me miró un poco sorprendido. Ese Lucas. No pudo evitarlo y mencionó el nombre. Lo perseguí, es cierto. Lo miré y le dije con calma, pero nunca estuvimos juntos. Y además, ya no siento nada por él. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad ya no le gusta ese hombre? Entonces, ¿tengo alguna oportunidad? ¿En serio? Lo miré a los ojos y dije con absoluta claridad, Julián, ahora mismo solo quiero sentar cabeza y vivir una buena vida con ese hombre tonto y torpe a mi lado. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Parecía paralizado. El resplandor del sol poniente se derramaba sobre su hermoso rostro, proyectando una luz tenue. Vi la luz de las estrellas en el fondo de sus ojos, que se iluminaban poco a poco. Era como si toda la Vía Láctea se hubiera derrumbado en ellos. ¿Ella se está confesando conmigo? Seguro que se está confesando conmigo. Dijo que soy un hombre estúpido y aburrido. Pero quiere pasar el resto de su vida conmigo. Me estoy volviendo loco. Ahora mismo quiero levantarla y darle vueltas aquí mismo. Lo observé a punto de estallar de emoción, incapaz de contener la sonrisa. Entonces le dije extendiéndole la mano, señor Julián, al futuro, por favor, cuídeme. Miró mi mano extendida y, después de un largo rato, la tomó lentamente. Su mano temblaba ligeramente. No habló. Pero lo oí, en su corazón, usando todas sus fuerzas para responderme. Está bien. Por favor, cuídame toda la vida. Desde aquel día en nuestra alma mater, después de hablarlo, la actitud de Julián hacia mí cambió sutilmente. Seguía tan taciturno como antes. Pero en casa, empezó a aprender con torpeza a ser amable conmigo. Por ejemplo, se levantaba temprano para calentarme la leche él mismo. Si no está demasiado caliente, a mi esposa le costará aceptarla. Tampoco demasiado fría, es mala para el estómago. Esta temperatura debería ser la adecuada. Entonces me observaba nervioso terminar la leche, como un colegial esperando a que su profesor revise su tarea. En cuanto lo elogié delicioso, se emocionó todo el día. Por ejemplo, empezó a recordar mis preferencias. Casualmente mencioné que quería los pasteles de osmanthus de esa vieja tienda del sur de la ciudad. Al día siguiente esos pasteles de osmanto aparecieron en nuestra mesa. Sabía que la zona sur estaba a 2 horas en coche, ida y vuelta, desde nuestra casa. Y él, para comprarme un pastel, se había levantado a las 5 de la mañana. Mientras a mi esposa le guste, ninguna carrera es demasiado larga. Come de una forma tan adorable como un pequeño hámster. Me dan ganas de pellizcarle las mejillas. Sentí todo esto de él, un cariño meticuloso y torpe, y mi corazón parecía estar lleno de miel. Volver a vivir y ser amada por él así es realmente maravilloso. Pero los días tranquilos siempre duran poco. Un día, el socio de Julián regresó del extranjero y organizó un banquete para darle la bienvenida. Me pidió que lo acompañara. En el banquete vi a una persona inesperada. Vivian. Una mujer que en mi vida anterior me causó enormes problemas. Era la hija del socio de Julián, de rostro inocente y actitud amable, la típica diosa en el corazón de un hombre. En mi vida pasada, pasaba los días siguiendo a Julián bajo la apariencia de ser su hermana. Para los demás eran la pareja perfecta, una pareja hecha el uno para el otro. Yo, su legítima esposa, parecía una tercera rueda innecesaria. Por eso, a menudo me enojaba con Julián. Y nunca lo explicaba. Ahora que lo pienso con su lógica, aunque se lo explicara, no me creerías, así que para qué molestarme, no me extraña que lo malinterpretara. Cuando Vivian me vio abrazada a Julián, un destello apenas perceptible de celos cruzó su mirada. Pero lo disimuló rápidamente. Llevó su copa de vino y se acercó con elegancia, con una sonrisa educada en el rostro. Julián, ¿cuánto tiempo sin verte? Su voz era dulce y melosa. Julián solo asintió levemente.
¿Recuperó la conciencia? ¡Qué fastidio! Al oír el descarado desdén en sus palabras, casi me río a carcajadas. ¿Es esta la cuñada? La mirada de Vivian se posó en mí, con un dejo de apreciación. Es realmente hermosa. La señorita Vivian me halaga, respondí con una sonrisa. Julián, papá te ha estado buscando. El cuerpo de Vivian, como sin querer, se acercó a Julian. Julian, instintivamente, dio un paso hacia mí. El movimiento fue extremadamente leve. Aléjate de mí. Tu perfume es demasiado fuerte y sofocante. El aroma de mi esposa es más agradable, sutil, dulce. Vivian parecía ajena a su distancia y continuó con cariño. Acabo de volver de Francia y te traje un regalo, esos gemelos de tu marca favorita. Julian frunció el ceño. ¿Cuándo me ha gustado esa marca? No uso gemelos para nada. Esta mujer se equivoca. Vi a Vivian, ya le estaba prendiendo una vela en privado. Chica, no hiciste tu tarea. Julián simplemente no usa gemelos porque cree que son demasiado problemáticos. Solo usa las camisas blancas más sencillas. Eso fue algo que descubrí por casualidad en mi vida pasada. ¿De verdad?, le pregunté a Vivian, adoptando deliberadamente una expresión de sorpresa, pero Julian nunca usa gemelos, ¿sabes? El rostro de Vivian se congeló al instante. Su tez pasó de pálida a cenicienta y viceversa, todo un espectáculo. Probablemente no esperaba que la expusiera así en público delante de tanta gente. ¿Cómo era posible? Forzó una sonrisa, quizá recordaba mal. A Julian le encantaba coleccionarlas. Julián ni siquiera se molestó en mirarla. Solo me miró. Mi esposa es increíble. Con una sola frase hizo callar por completo a esa mujer. Justo como se esperaba de mi esposa. Me encanta. Al escuchar los comentarios de fan en su cabeza, sentí que se me iba la sonrisa. Este tipo es mi fan número 1. Señorita Vivian, le dije a Vivian, sin dejar de sonreír, Julian es de esos que cambian de gustos rápidamente. En el futuro mejor no te molestes. Después de todo, solo yo como su esposa, sé realmente que le gusta y que no. Mis palabras no fueron duras. Pero cada una de ellas fue como una aguja en el corazón de Vivian. Ambas afirmaron mi derecho y se burlaron sutilmente de su afecto injustificado. La compostura de Vivian se desmoronó por completo. Miró a Julian suplicante, esperando que al menos la defendiera como solía hacerlo. Por desgracia, se sintió decepcionada. Julian simplemente le dijo, Uli, mi esposa tiene razón. Entonces me miró y en esos ojos normalmente indiferentes, brilló una ternura que nunca antes había visto. Aunque esa sonrisa se desvaneció al instante. Vivian estaba completamente derrotada. Encontró una excusa y se escabulló. En una guerra sin pólvora, había ganado por completo. Después del banquete, de camino a casa. Julián estaba muy callado. Pero la voz en su cabeza sonaba tan vivaz como un concierto. Su esposa estaba tan guapa hoy. Con solo unas palabras, mandó a ese loto blanco a patadas. Es literalmente mi diosa. Me dan ganas de aplastarla contra la puerta del coche y besarla. No, el conductor sigue aquí. Me senté a su lado, escuchando sus pensamientos depredadores. Con las mejillas ardiendo, solo pude girar la cabeza y fingir que miraba el paisaje por la ventana. Llegamos a casa. Apenas cerré la puerta, Julián me aplastó contra ella. No dijo nada, solo inclinó la cabeza y me besó. Ese beso fue único. Ya no era una exploración cautelosa, sino una posesividad casi frenética y una sensación de conquista. Me besó hasta que me costó respirar. Eres mía. Solo mío. Nadie te separará de mí. Sus pensamientos eran dominantes y obsesivos. Sentí que la aparición de Vivian lo había perturbado. Tenía miedo. Miedo de que lo dejara por otra persona. Extendí la mano, lo rodeé con los brazos y, torpemente, le devolví el beso. Quería decirle con mis acciones que no me iría. En esta vida no iría a ninguna parte. Me quedaría aquí a tu lado. Aunque gané la guerra de Vivian, el asunto dejó una pequeña secuela en nuestra vida.
Julian se sintió repentinamente abrumado por una sensación de crisis. Se volvió más pegajoso que antes. Aunque por fuera seguía teniendo esa expresión fría y distante, mientras yo estaba en casa, su mirada casi nunca me dejaba. Veía la televisión y él se sentaba a mi lado fingiendo revisar unos documentos. Este programa no es bueno. El perfil de mi esposa es mucho más bonito que cualquier cosa en la tele. Me puse una mascarilla y él me trajo té y agua. ¿Qué aroma tiene esta mascarilla? Huele delicioso. Me pregunto si besarla sería venenoso. Incluso fui al baño y él estaba parado en la puerta. Lo dice con grandilocuencia, temeroso de que te resbales. En realidad, lo que piensa es ¿por qué no sale mi esposa todavía? ¿Y si se cayó? ¿Debería entrar a mirar? No me llamará pervertido. Su vigilancia omnipresente sin ángulo muerto me deja exasperado y divertido a la vez. Ese día estaba leyendo en el estudio cuando sonó mi teléfono. Era Lucas. Al ver ese nombre fruncí el ceño instintivamente. Después de renacer corté deliberadamente todo contacto con él. De todas formas, no esperaba que viniera a buscarme. Salí al balcón y contesté el teléfono. Amelia. Al otro lado, se oyó la voz suave y refinada de Lucas. ¿Pasa algo? Mi tono era muy frío. Nada, es solo que... He oído que no te ha ido muy bien últimamente. Dijo, ¿Julian te ha estado intimidando? Me quedé atónita por un momento. ¿Qué quieres decir? Oí que en el banquete del otro día Vivian te avergonzó. Lucas suspiró con un tono lleno de lástima. Amelia, nunca debiste casarte con él. Un hombre como él jamás sabría apreciarte. Escuché sintiendo solo ironía. En mi vida anterior, usó esa misma cara tierna para hacerme dar vueltas. Lucas, lo interrumpí, si me va bien o no, no es asunto tuyo. Julián es mi esposo y sé exactamente cómo me trata. No me vuelvas a llamar. Colgué en cuanto terminé de hablar. Luego lo bloqueé y lo borré con un solo movimiento. Justo me había dado la vuelta después de hacer todo eso y vi a Julián parado justo detrás de mí. No sabía cuándo había llegado. Estaba allí de pie en silencio. Su rostro mostraba poca expresión. Pero sus pensamientos lo traicionaron. Lucas. Aún así fue a verla. Ella le contestó y habló con él un buen rato. ¿Será que no puede dejar atrás sus sentimientos pasados por él? Me duele muchísimo el corazón. Lo miré sintiendo como si le fuera a caer una lluvia ácida en la cabeza. ¿Oíste todo eso?, pregunté. No habló, solo asintió. La luz de sus ojos se atenuó como si estuviera cubierta de polvo. Suspiré. De puntillas, lo besé primero en los labios. La bloqueé y la borré. ¿De qué sigues celoso? Se quedó paralizado. La bloqueó y la borró. ¿Por mí? Incluso me besó. ¿Intentaba consolarme? Julián, dije mirándolo con seriedad, lo diré una última vez. Yo, Amelia, en esta vida, en la otra y en la siguiente, solo te amaré a ti. Antes era una tonta, mis ojos estaban ciegos. De ahora en adelante ya no lo estarán. Mis palabras fueron como un rayo de luz que iluminó al instante todo su sombrío mundo. La oscuridad de sus ojos se fue disipando poco a poco. En su lugar surgió una alegría desbordante. De repente me levantó y me sostuvo horizontalmente en sus brazos. ¿Qué haces? Me sobresalté. De vuelta a la habitación. Fue conciso. Sin embargo, su voz delataba un leve temblor de excitación, apenas perceptible. Mi esposa me lo confesó. Solo le gusto a mí. Debo hacer que lleve mi sello exclusivo de inmediato. De adentro hacia afuera, debe ser mía. Al escuchar su dominante monólogo interior, propio de un director ejecutivo, me puse tan rojo que casi sangraba. Este hombre, de verdad, era un caso perdido. Para disipar por completo las inseguridades de Julian, decidí llevarlo a casa de mis padres. A mis padres nunca les había gustado mucho Julian. Pensaban que era demasiado frío y reservado, temían que si me casaba con él me perjudicaran. En mi vida anterior, cada vez que llegaba a casa,
me quejaba con ellos de los defectos de Julian. Con el tiempo, la impresión que tenían de él empeoró. Esta vez tuve que revertir la situación. El fin de semana llamé a mi madre con antelación. Cuando supo que traía a Julián, se quedó callada un buen rato. Al final solo dijo: si vas a volver, vuelve. Sabía que aún tenían reservas. De camino a casa de mis padres, Julián parecía aún más nervioso que yo. Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse. Llevaba varias bolsas de regalo, grandes y pequeñas. A mi suegro le gusta el té, este juego de té debería estar bien, ¿verdad? A mi suegra parecen gustarle los pañuelos de seda, ¿le gustará este? ¿Acaso no les gusto? ¿Y si quieren que mi esposa se divorcie de mí? Ni hablar, yo jamás me divorciaría, ni aunque me costara la vida. Escuchando su monólogo interior, tenso como una movilización de guerra, no pude evitar tomar su mano helada. No te pongas nervioso, estoy aquí. Me miró y asintió, pero todo su cuerpo permaneció tenso. En casa de mis padres, la verdad es que no le dieron a Julian una cálida bienvenida. Mi padre estaba sentado en el sofá, mirando el periódico sin levantar un párpado. Mi madre había aceptado el regalo, pero su rostro no mostraba ninguna sonrisa. Siéntate, dijo mi madre con ligereza. El ambiente se tornó incómodo. Julián, como un colegial al que pillan portándose mal, se incorporó en el sofá y no se atrevió a moverse. ¿Qué hacía? Parecía que mis futuros suegros me odiaban. ¿Debía decir algo? ¿Qué decía? Que les deseara buena salud. Eso es demasiado cliché. Alabar su elegante decoración. Demasiado falso. Lo vi sudando de los nervios y decidí tomar la iniciativa. Papá, mamá, me senté junto a ellos y me tomé del brazo con mi madre. No te pongas tan serio, estás asustando a Julián. Un hombre adulto asustado, mi padre resopló desde detrás de su periódico. Claro que sí, dije con absoluta confianza, puede parecer frío, pero en realidad es un gran cobarde. Julián. Esposa, ¿intentas hacerme quedar mal? Ignoré sus protestas y continué. Además, es muy bueno conmigo. Sabe que me gusta el pastel de Osmanthus, así que irá al sur de la ciudad temprano por la mañana a comprármelo. Sabe que tengo el estómago sensible, así que me calienta leche todas las mañanas. La última vez que Vivian me intimidó, fue el primero en defenderme. Exageré cada gesto de bondad que Julian me había mostrado. Las expresiones de mis padres se suavizaron gradualmente mientras escuchaban. Mi papá dejó el periódico. Mi mamá empezó a observar a Julián con nuevos ojos. En realidad, me miró con escepticismo. Claro que es verdad. Me golpeé el pecho para asegurarme. Si no me crees, pregúntale. 3 pares de ojos se fijaron en Julián al unísono. Julián estaba casi congelado como una estatua. Solo asiente. Tu esposa ya ha pagado hasta aquí. Di que sí. Estaba frenético por dentro, pero no pudo articular palabra. Finalmente, animado por mi mirada, asintió con fuerza. Parecía un tonto. Mi padre lo miró y de repente sonrió. Bueno, viéndote así, no pareces de los que maltratan a mi hija. Mi madre suspiró y añadió: con que te trate bien, basta. Y así, apacigué una crisis familiar. Al mediodía, mi madre preparó una gran variedad de platos. El ambiente en la mesa era notablemente mejor que antes. Mi madre incluso le trajo un trozo de comida a Julián con sus palillos. Julián, halagado y a punto de dejar caer su plato. Mi suegra me acaba de servir. ¿Significa que me ha aceptado? Estoy muy conmovido. Aunque este plato esté envenenado, lo comeré. Observé su expresión patética y sin hacer ruido, le di una patada por debajo de la mesa. Desde que volvimos de casa de mis padres, Julián ha estado de muy buen humor. Estaba visiblemente mucho más relajado que antes. Nuestra relación también entró en una fase de dulzura sin precedentes. Empezaba a darme besos a escondidas antes de irse a trabajar. Me cubría con una manta cuando dormía la siesta. Recordaba todos mis pequeños gustos y mis manías. Aún así, no era muy dado a decir cosas dulces. Pero todo su amor se escondía en esos gestos silenciosos.
Y en el incesante comentario interior que resonaba en su cabeza. Pensé que nos quedaríamos así, felices para siempre. Hasta que apareció Damien. Damien era el medio hermano de Julian. Un bastardo que había vivido toda su vida a la sombra de Julian. Siempre había considerado a Julian como una espina en su costado. En mi vida anterior, se confabuló con forasteros y saqueó la empresa de la familia Fu, dejando a Julian en la ruina. Y fue durante ese periodo que mi propio infarto se desencadenó por la preocupación excesiva. Se podría decir que Damien fue el instigador de la tragedia de nuestra vida pasada. Renacido jamás permitiría que la historia se repitiera. La llegada de Damien fue repentina. Ocurrió en un banquete familiar. Fue acompañado personalmente por el patriarca Edward, el señor Fu mayor, padre de Julian. A partir de hoy, Damien será el segundo joven amo de la familia Fu, anunció Edward delante de todos. Una sola piedra desató 1000 olas. Todas las miradas se posaron en Julian. Sentí que el hombre a mi lado se enfriaba al instante. Aún así vino. Esta familia nunca pudo aceptar de verdad a mi madre. Tomé su mano, que ya estaba apretada en un puño. Se giró para mirarme con la mirada llena de dolor reprimido. Damien se parecía a Julian en algunos aspectos. Pero su comportamiento era más afeminado y despiadado. Se acercó a nosotros con una sonrisa falsa. Hermano mayor, cuñada mayor. Hablaba como si fueran íntimos. Sentí náuseas al mirarlo. Este era el hombre que en mi vida anterior había arruinado a mi familia. Hola. La voz de Julián era fría como el hielo. A mi hermano mayor todavía no le caigo bien, suspiró Damien dramáticamente fingiendo estar ofendido. Pero está bien, tendremos mucho tiempo para llevarnos bien de ahora en adelante. Sus palabras tenían un significado profundo. Pude percibir la amenaza y la provocación en ellas. Sabía que la guerra estaba a punto de comenzar. Esta vez no sería el tonto que no sabía nada como en mi vida anterior. Julián, tu enemigo también es mi enemigo. En tu campo de batalla, iré contigo. Cuando Damien se unió al grupo Fu, fue como lanzar una piedra a un lago en calma. Lo asignaron al departamento de marketing como subdirector. Aparentemente se comportó con obediencia, humildad y cortesía. Sin embargo, entre bastidores, empezó a ganarse el apoyo de la gente y a cultivar su propia base de poder. Julián, como era de esperar, se dio cuenta. Empezó a estar más ocupado que antes. Trabajaba hasta tarde todos los días. Al llegar a casa, siempre se le notaba un cansancio persistente en el rostro. Pero nunca mencionaba el trabajo delante de mí. Simplemente estaba más silencioso que antes. Sin embargo, podía oírlo. Podía oír todas las ansiedades y presiones en su mente. Damien actuó más rápido de lo que imaginaba. Se había asociado con el promotor para adquirir ese terreno en el este de la ciudad. Ese terreno era crucial para la estrategia de la empresa para el segundo semestre del año. No podía caer en sus manos. ¿Ese terreno en el este? Un pensamiento me asaltó. Recordé que en mi vida anterior, fue precisamente por ese terreno que la compañía de Julián empezó a tener problemas. Damien y ese promotor inmobiliario le habían tendido una trampa. Obligaron a Julián a comprar ese terreno a un precio inflado en una subasta. Al final, el terreno fue imposible de urbanizar. La empresa perdió muchísimo dinero por eso. No. No podía quedarme de brazos cruzados. Ese día, con la excusa de ir de compras, le pedí al conductor que me llevara a la zona este de la ciudad. Recordé que el promotor inmobiliario se llamaba Víctor, un hombre conocido por su lujuria. Me puse la ropa más sencilla que tenía, una máscara y un sombrero, y entré en el club de lujo que frecuentaba Víctor. Esperé un buen rato en el vestíbulo del club. Por fin vi esa figura familiar. Víctor tenía una gran barriga y la cara cubierta de aceite. Tenía a una niña en brazos y estaba a punto de subir las escaleras. Respiré hondo y me acerqué. Víctor, lo llamé. Se giró y se quedó paralizado por un instante al verme. Entonces, un destello de asombro cruzó sus ojos. Aunque vestía con sencillez, mi aspecto y mi porte eran inconfundibles. Señorita, tengo algo que hablar con usted a solas.
Víctor me miró de arriba a abajo. Claro. Apartó a la chica que estaba a su lado y me dedicó una sonrisa pícara. Lo seguí a una habitación privada. Apenas se cerró la puerta, su mano empezó a acercarse a mí. Retrocedí para evitarlo. Víctor, dije sacando un fajo de fotos de mi bolso y arrojándolas sobre la mesa. Antes de hablar de negocios, miren esto. En la foto había fotos íntimas de Víctor con sus diversas amantes. Incluso había algunas que eran demasiado vergonzosas para verlas. El rostro de Víctor cambió al instante. ¿Tú quién eres realmente? No importa quién soy yo, dije mirándolo fríamente. Lo que importa es qué pasaría si estas fotos acabaran mañana en los escritorios de tu esposa y tu socio. No te atreverías. A ver si me atrevo. Sostuve su mirada feroz sin pestañear. Ese terreno al este de la ciudad, dije palabra por palabra, la corporación Fu lo comprará. Y al precio más bajo del mercado. Estás soñando. ¿En serio? Entonces ya veremos. Terminé y me di la vuelta para irme. Espera, me gritó desde atrás. Miré hacia atrás. Su cara ya se había puesto color hígado de cerdo. Me fulminó con la mirada, rechinando las palabras. Eres realmente despiadado. Llegué a casa con la carta de intención que había firmado con Víctor. Julián aún no había vuelto. Le envié un mensaje diciéndole que no me encontraba bien y pidiéndole que volviera temprano a casa. En menos de media hora oí que se abría la puerta. Había vuelto. Sus pasos eran apresurados. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te sientes mal? Caminó hacia mí con ansiedad, extendiendo la mano para tocarme la frente. Le tomé la mano y negué con la cabeza. Estoy bien. Le entregué el contrato. Mira esto. Tomó el contrato y al ver el contenido y la firma al final, sus pupilas se contrajeron de repente. Me miró con asombro e incredulidad. Tú, eres. Fui a ver a Víctor hoy, dije con ligereza. Charlamos sobre la vida, hablamos de ideales. Entonces firmó el contrato con alegría. Julián no era tonto. Sabía que las cosas nunca serían tan sencillas como yo las hacía parecer. ¿Fue a ver a Víctor? ¿Ese viejo libertino, le hizo algo? ¿Le hicieron daño? Maldita sea. Apretó el puño con fuerza, con una mirada de ferocidad sanguinaria brillando en sus ojos. Era la primera vez que veía una emoción tan aterradora en él. No me hizo nada. No te preocupes, estoy ileso. Me examinó con atención. Solo después de confirmar que estaba bien, la dureza que sentía en él se disipó poco a poco. Me abrazó con fuerza. Con mucha fuerza. Como si quisiera aplastarme hasta los huesos. No vuelvas a hacer algo tan peligroso. Su voz era ásperamente ronca. ¿Me oyes? Hundí mi cara en su pecho y respondí en silencio. Aunque me regañaba, mi corazón se sentía dulce. Julián, levanté la cabeza para mirarlo. No quiero volver a verte así, como eras en mi vida anterior. Su cuerpo se tensó. ¿Qué? Nada. Negué con la cabeza, sin querer volver a sacar a relucir esas cosas tristes. Solo quiero decirte que pase lo que pase, estaré a tu lado. Somos marido y mujer. Tu honor es mi honor. Me miró a los ojos, y se enrojecieron poco a poco. Este hombre que siempre fue inquebrantable frente a los demás. Frente a mí, él era frágil como un niño. Es mi esposa una diosa. ¿Cómo puede ser tan buena? En mi vida pasada, debí haber salvado la galaxia para poder casarme con ella. Bajó la cabeza y me besó la frente. Bien. Nosotros juntos. Tras asegurar el terreno al este de la ciudad, la posición de Julián en la empresa mejoró mucho. Edward incluso lo elogió públicamente en la junta directiva por ello. El primer paso de Damien fracasó. Guardó silencio un rato. Pero era solo la calma antes de la tormenta. Sabía que nunca se rendiría tan fácilmente. Efectivamente, al poco tiempo, el flujo de caja de la empresa empezó a tener problemas. Un enorme préstamo extranjero fue congelado maliciosamente por el banco.
Las operaciones normales de la empresa se vieron gravemente afectadas. Julián empezó a correr de un lado a otro como un hombre sin pies en la tierra. Vi cómo su rostro se adelgazaba cada día, cómo sus ojeras se acentuaban, y me dolía el corazón. Sabía que Damien debía estar detrás de esto otra vez. En la vida anterior, este mismo préstamo fue la gota que colmó el vaso y quebró a la corporación Fu. En ese momento Julián imploró ayuda a todos y sufrió burlas. Al final, incluso tuvo que recurrir al padre de Vivian. El precio fue un matrimonio comercial con la familia Bai. Eso significaba divorciarse de mí. Él se negó. Entonces la empresa quebró. Esta vez, no puedo permitir que llegue tan lejos otra vez. Empecé a estudiar en secreto los estados financieros de la empresa, basándome en algunos recuerdos vagos de mi vida anterior y en mi comprensión actual de la voz interior de Julián. Descubrí una laguna que todos habían pasado por alto. Una falla tan grave que podría ser fatal. Inmediatamente le conté a Julián lo que había encontrado. Después de escucharme, me miró y guardó silencio un buen rato. Su expresión era muy compleja. ¿Cómo lo sabe? Estos son los secretos fundamentales de la empresa. ¿Qué más me ha estado ocultando? Se me encogió el corazón. Sabía que había ido demasiado lejos. Ya había despertado sus sospechas. Me devané los sesos buscando una explicación plausible. Simplemente miraba a mi alrededor y hacía conjeturas al azar. Incluso yo encontraba esa excusa completamente floja. Julián me observó en silencio un buen rato. Justo cuando pensé que iba a insistir más, solo suspiró. Extendió la mano y me alborotó el pelo. Bueno, ya lo entiendo. No importa quién sea. No importa qué secretos tenga. Ella es mi esposa. Ya basta. Escuché sus pensamientos y casi se me caen las lágrimas. Este tonto decidió creerme tan fácilmente. Sin preguntas sobre razones, sin preguntas sobre el pasado. Simplemente porque soy su esposa. Me arrojé a sus brazos y lo abracé con fuerza. Julián, mi voz temblaba por los sollozos, eres tan bueno. Me dio unas palmaditas en la espalda y me tranquilizó suavemente. No tengas miedo, estoy aquí. Con las pistas que le proporcioné, Julián encontró rápidamente pruebas de que Damien estaba conspirando maliciosamente con el banco. Llevó las pruebas directamente a las autoridades reguladoras. El banco cedió de inmediato. No solo descongelaron el préstamo, sino que incluso enviaron a un alto ejecutivo en persona para disculparse. La crisis de liquidez de la empresa se resolvió. Esta vez, Damien intentó adelantarse y terminó peor. Su reputación en la empresa se desplomó. Edward estaba profundamente decepcionado con él. Una crisis que podría haber derribado a toda la familia Fu se frenó gracias a nuestros esfuerzos conjuntos. La empresa volvió a la normalidad. Julián por fin pudo respirar de nuevo. Para celebrarlo alquiló un yate y dijo que quería llevarme al mar. Brisa marina, sol, playa de arena. Todo era tan hermoso como un sueño. Por la noche el yate flotaba en el mar en calma. Nos acurrucamos en la terraza contemplando las estrellas. Las estrellas eran brillantes y densas, dispersas por el cielo nocturno como diamantes. Es hermoso, dije con sinceridad, asombrado. Julián respondió, no tan hermosa como tú. No pude evitar reírme mientras escuchaba. Este hombre me hablaba dulcemente todo el tiempo, aunque todo era producto de su imaginación. Julián, me volví hacia él y lo miré. ¿No tienes nada que preguntarme? Sabía que aún dudaba de mí en su corazón. Me miró y negó con la cabeza. Antes lo hacía. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque no importa. Me miró fijamente a los ojos y dijo con sinceridad, solo necesito saber que eres mi esposa, que me amas, con eso basta. Sus palabras me reconfortaron. Pero sabía que aún quedaban algunas cosas por aclarar. Y sí, lo miré y me armé de valor para hablar, ¿te dijera que ya no soy la misma Amelia de antes? Hizo una pausa. Parecía no entender lo que quería decir. Respiré hondo y decidí ser sincero, morí una vez. Luego volví a la vida.
Cuando terminé lo observé nerviosa, esperando su reacción. ¿Me creería? ¿Pensaría que estaba loca? Me miró en silencio un buen rato. Tanto que pensé que estaba a punto de decir algo que me haría daño. En cambio, simplemente extendió la mano y me atrajo hacia sí. Lo sé. Me quedé completamente atónita. ¿Tú, lo sabías? Desde la primera vez que me besaste a solas, lo supe. El tú de antes no habría hecho eso. Hizo una pausa, mirándome con ojos llenos de lástima y un miedo persistente. Alguien tan tímido ante el dolor como tú jamás habría tenido un infarto. Las lágrimas brotaron de inmediato. Así que lo sabía todo. No había estado exento de sospechas. Simplemente decidió no preguntar, no darle vueltas al asunto. Me protegió en silencio a esta misteriosa esposa que había aparecido de la nada. Lo siento. Me aferré a él, sollozando desconsoladamente. Lo siento, en mi vida pasada todo fue culpa mía. Te malinterpreté y te lastimé. No susurró mientras me secaba las lágrimas con un beso, es mi culpa. Soy yo el culpable. Soy demasiado torpe, no supe amarte. No pasa nada, dijo sonriéndome, Dios me ha dado otra oportunidad. Esta vez no te dejaré ir. Tras confesar el secreto de mi renacimiento, la última distancia entre Julián y yo desapareció. Nos convertimos en almas gemelas en todos los sentidos. Damien perdió por completo su lugar en la empresa. Al final, Eduardo lo expulsó de la familia Fu y lo envió al extranjero, prohibiéndole regresar. Didion también se vio afectada porque la empresa de su padre vio interrumpida su colaboración con la familia Fu. Oí que la estaban obligando a un matrimonio concertado con un hombre mayor que no le gustaba. Todos los que nos habían oído recibieron su merecido. Y por fin dimos la bienvenida a la vida tranquila que nos pertenecía. Julián aún no era de los que hablaban mucho. Pero él demostraba todo su amor con acciones. Me preparaba agua con azúcar morena cuando tenía la regla. Se negaba a separarse de mi lado cuando estaba enferma. Me tranquilizaba torpemente cuando perdía los estribos. Claro, su especialidad era lanzar comentarios en silencio. Mi esposa está enfadada otra vez hoy. ¿Qué hago? ¿Dije algo mal otra vez? ¿Comprarle un bolso la hará sentir mejor? No, eso es demasiado hortera. Mejor compra una isla. Cada vez que escuchaba esos monólogos internos absurdamente extravagantes suyos, me sentía a partes iguales molesta y divertida. Pero también estaba muy feliz. Porque sabía que nadie en este mundo me amaría más que él. Un año después, quedé embarazada. Cuando le enseñé la prueba de embarazo con las 2 líneas, este hombre, que solía permanecer imperturbable incluso ante el desastre, finalmente adoptó una expresión atónita y bobalicón por primera vez. Se quedó mirando la prueba, inmóvil, durante 5 minutos. Luego, tardíamente, su mente estalló en fuegos artificiales. Voy a ser padre. Esto no puede estar pasando, ¿estoy soñando? Tengo un bebé tan lindo como mi esposa. ¿Será niño o niña? Una niña sería como una chamarra acolchada que mantendría a mi esposa cerca. Un niño sería como yo, podría proteger a mi esposa y a nuestra hija. ¡Ay, qué feliz estoy! Estaba tan emocionado que dio varias vueltas en el sitio. Entonces se acercó con cautela, se agachó y pegó la oreja a mi vientre, que aún estaba plano. Cariño, soy tu papá. Era la primera vez que tomaba la iniciativa de decir tanto. Aunque no para mí. Aún así, viéndolo con esa mirada tierna, expectante y tonta de padre, me sentí la mujer más feliz del mundo. Después de 10 meses, di a luz a una hija adorable. Se llamaba Nora. Su llegada le dio a nuestro hogar un aire más completo y animado. Julián se transformó por completo, pasando de ser un director ejecutivo impasible a un padre devoto. Lo primero que hacía cada día al llegar del trabajo era recoger a nuestra hija. Le cambiaba los pañales, la alimentaba y la obligaba a dormirse con sus propias manos, disfrutando muchísimo. Era incluso más experto que yo como madre. Nora también se aferraba a él. En cuanto la abrazaba, dejaba de llorar. Al ver los tiernos momentos entre padre e hija, no pude evitar sonreír. Mi capacidad de leer la mente seguía conmigo.
Era como una dulce banda sonora de fondo para nuestra vida, permitiéndome sentir el amor desbordante de Julián por mí en cada momento. Ese día era nuestro 5º aniversario de bodas. Después de acostar a Nora por la noche, Julián me abrazó por detrás. Esposa. Te amo. Finalmente pronunció esas palabras en voz alta. Aunque su voz aún sonaba un poco incómoda, sabía cuánto coraje le había costado. Lo dije. Por fin lo dije. Se conmoverá. ¿Pensará que estoy siendo demasiado cursi? Me giré y lo miré sonriendo. Julián, me puse de puntillas y lo besé en los labios. Yo también te amo. Afuera, la luz de la luna era suave. En nuestro interior, el amor se aferraba a nosotros. Renacida en esta vida y con un hombre así, no hacía falta nada más.